Soy Marcela Portilla y este es El Contraste. Bienvenidos. Hoy en El Contraste hablaremos de cómo los negacionistas de los falsos positivos han matado 2 veces a las víctimas y a sus familias. El viernes antepasado, en un acto miserable, el congresista Miguel Polo Polo no se le ocurrió nada más que hacer un video en un ataque propio de su histeria habitual, en el que se le veía tirar en bolsas de la basura las botas pantaneras que las mamás de los falsos positivos habían dejado en la Plaza Núñez del Capitolio, como una muestra artística de construcción de memoria denominada Mujeres con las botas bien puestas. Aseguró que alguien les había pagado a las mamás que habían puesto las botas en la plaza y que esas botas debían ir a donde, según él, pertenecían, al canasto de la basura. El video pasó desapercibido por casi 5 días, nadie lo había notado, pero era como si casi las víctimas nos hubieran dicho pilas con lo que este señor nos está haciendo. El video apareció ante nuestros ojos y no podíamos creer lo que veíamos. Un congresista pisoteando la memoria de las víctimas, un congresista burlándose del dolor de las madres y las familiares de las víctimas. Gustavo Petro, usted en días pasados dijo que nuestro orgullo del deporte, Rigoberto Urán, le había pagado a más de 10.000 ciclistas para que gritaran en un evento "Fuera Petro". Yo le quiero preguntar a usted directamente, ¿quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Un autodenominado padre de la patria negando al genocidio cometido por el Estado en los años de la supuesta seguridad democrática. Un cristiano odiador que más parecía poseído por el mismísimo Patas. Lamentablemente, esta no es la primera vez que la ultraderecha niega los falsos positivos. Se les volvió habitual decir que se instrumentaliza a los familiares de las víctimas, casi como diciendo que toca dejarlos en el mismo olvido donde ellos los tienen, o si no, se emberracan. Y lo más indignante es que repiten como loros mojados que dónde están las cédulas de los 6.402 asesinados por el Estado. La izquierda, porque necesitan crear una narrativa que destruya el honor de la fuerza pública. Por eso se inventan 6.402 falsos positivos. Eso no es lo peor. Se gastan más de 500.000 millones de pesos la JEP en 4 años. Y solo encontraron 28 cuerpos. 28 cuerpos, mientras tienen y desacreditan a nuestra fuerza pública diciendo que fueron los causantes de Más de 6.402 casos de falsos positivos. En un intento casi desesperado de convencer a la gente de que esas vidas no valen y que ese número no es real, que para ellos es menos grave si son 1, 100, 300 o 1000, pero que 6.402, eso ya es una exageración. En contraste, hablemos un poco de lo que dice la JEP de las víctimas de los falsos positivos. Lo primero que menciona es que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del ejército del conteo de cuerpos, de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate. Recordemos los carrotancados de sangre que pedía el general Montoya. Todo esto se encuentra documentado en el caso 03 de la JEP y en el auto 003 de 2001 sobre los crímenes de guerra conocidos como los falsos positivos. En dicho caso, la JEP menciona que 6.402 personas fueron presentadas en el país como guerrilleros dados de baja en combate, que esa fue la cifra preliminar que halló la Sala de Reconocimiento de la Verdad entre 2002 y 2008, después de contrastar las versiones que han entregado los comparecientes, la Fiscalía, la Procuraduría, las cifras del Sistema Penal Acusatorio, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. En el caso 03 de la JEP se menciona que entre los años 2002 a 2008 se presentaron el 78% de todas las ejecuciones extrajudiciales investigadas desde 1978 hasta 2016, que el 66% de las víctimas se presentaron en 6 zonas: Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, y que en esas 6 zonas se concentran las investigaciones de los magistrados encargados de llevar estos casos.
En ese lapso de tiempo hasta ahora hay registros de 1.611 casos en Antioquia, la zona más afectada. ¿De dónde era el presidente de esa época? ¿En dónde fue que nacieron las autodefensas? 538 casos en la costa Caribe, 395 en el Meta, 298 en norte de Santander, 274 casos en el Huila y 248 casos en Casanare. Solo en el caso 03 de la JEP ya hay 3.468 víctimas acreditadas. 835 exintegrantes de la fuerza pública han entregado su versión en dicho caso. 4.000 exintegrantes de la fuerza pública se han sometido a la JEP. Y el 87% de los responsables imputados ya aceptaron su culpa. Pero la ultraderecha no les quiere creer a esos miles de testigos directos. A propósito, ¿quién era el presidente entre 2002 y 2008? De hecho, hasta 2010. Para los negacionistas y perezosos mentales que solo repiten como loros lo que el uribismo les quiere hacer creer, la JEP ha expedido 6 autos en los últimos 3 años y en sus anexos está la lista de las víctimas, su identificación y las pruebas que soportan la conclusión judicial, y en la inmensa mayoría de los casos el perpetrador ha confesado los hechos. Y para que se ilustren más, las 6.402 víctimas hacen parte de los 6 territorios más afectados que ya mencioné antes, pero también hay muchos casos en Caquetá, Arauca y Tolima. Según la JEP, la cifra de 6.402 víctimas incluso se queda corta porque allí no están incluidas las víctimas sin identificar y otras presentadas como falsos positivos que aún están desaparecidas, a pesar de las confesiones de sus victimarios, por lo que hay un subregistro para que se escandalice más Don Polo Polo y los negacionistas similares del uribismo. Otro de los argumentos bajos que los uribistas mencionan es que los militares pudieron inventar los hechos por temor a la JEP o para reducir condenas. Lo que esos ignorantes no saben es que esos no son hechos inexistentes, porque las víctimas fueron reportadas oficialmente como bajas en combate. Otra mentira que se les cae, como dije antes, los falsos positivos están reportados en el caso 03 desde 1978 y entre ese año y 2002 hay reportados 200 casos, pero las cifras más escandalosas, en donde están los por lo menos 6.402 víctimas que niegan, ocurrieron entre 2002 y 2008, siendo 2007 y 2008 el periodo más terrible, con al menos 1.800 víctimas. Repito, ¿quién era el presidente en esos años? La JEP sostiene que estos no son casos aislados y que no se trata de simples manzanas podridas, sino que fue un patrón de acción criminal en todo el territorio nacional, desatado por la política de conteo de cuerpos como éxito militar, y que en muchos casos fue apoyado por grupos paramilitares y por los cementerios donde ocultaron a las víctimas. Esto no es gratuito y aunque les duela a los uribistas, por estos hechos la JEP ha imputado a 8 generales: Paulino Coronado, Henry Torres, Mario Montoya, Marcos Pinto, Edgar Rodríguez, Miguel Pérez, Jaime Laspriella y William Pérez. Y un caso muy sonado es el del coronel Publio Mejía, muy amigo y defendido por María Fernanda Cabal, que no quiso reconocer su responsabilidad en estos hechos y que enfrentaría una pena de 20 años por la justicia ordinaria. El hecho es que quien se atreve no solo a negar, sino a agredir a las víctimas y encima denunciarlas y por lo mismo revictimizarlas, no es más que un ser inhumano, bajo y ruin. No solo Polo Polo, que es la cereza del pastel, sino todos los uribistas que le han antecedido con el negacionismo de los falsos positivos y que solo demuestra que en Colombia hay gente muy enferma y que ese es un mal que debemos erradicar, porque no todos somos peones de aquel expresidente. Por ahora esperemos que la denuncia penal y la queja disciplinaria interpuestas por congresistas del Pacto Histórico y de las Madres de Soacha en contra de Polo Polo den frutos y que toda esa gente por fin entienda que las víctimas se respetan. Hasta aquí el contraste de esta semana. Nos vemos la próxima.